Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnick del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Como todos los domingos vamos a hablar un poquito de economía con Yuyo Rudnick. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Yuyo, recta final de negociación con el fondo. Sí, durante la semana hubo varios temas que son importantes y relevantes, pero evidentemente el tema más relevante es este proceso de negociación con el fondo, que desde el gobierno se lanzan mensajes de que estamos ya en la recta final. Sin embargo, surgen una cantidad todavía de incertidumbres, de dudas. Esta semana hubo una reunión de la dirección del fondo que la plantean como una reunión informal, donde recibieron un informe de cómo está el proceso de negociación de parte de los funcionarios del FMI que están negociando directamente. Fue una reunión larga, se plantearon de parte de los directivos del fondo una cantidad de dudas, de preguntas, y bueno, de ahí surgió en principio siempre de parte del gobierno, porque en el fondo no hay ningún tipo de mensaje, ni siquiera en off, de parte del gobierno. Los mensajes son de que el equipo que estuvo reunido ahí con los representantes argentinos evaluando la marcha de la negociación, en líneas generales aprobaron a los acuerdos que se está llegando. Sin embargo, hay una cantidad todavía de incertidumbre. Una de ellas es cuáles son los porcentajes, que es uno de los más importantes, cuáles son los porcentajes de crecimiento del PBI que se prevén para este año y para los próximos años. El gobierno está planteando un crecimiento que va a estar en el orden del 4,5% para este año. Sin embargo, las previsiones que tienen los organismos internacionales están por debajo de eso. Ahora, ¿por qué es importante digamos, una variación en la previsión de qué y efectivamente cuál va a ser el nivel de crecimiento? Porque lo que sí está claro es que el fondo exige la continuidad del ajuste del déficit fiscal. Obviamente, el déficit fiscal, en la medida en que siga siendo ajustado en un contexto de crecimiento importante, va a tener una repercusión determinada, y si el crecimiento es mucho menor, el porcentaje de reducción del déficit va a tener una repercusión en el conjunto de la economía y por supuesto sobre los sectores de menores ingresos de la población. El crecimiento proyectado para los años siguientes es mucho menor. Para el año 2023 el crecimiento se reduciría a la mitad, 1,7%, y para el año 24 apenas llegaría al 2,2%. Siempre en un marco de ajuste del déficit fiscal, siempre en un marco de reducción de la emisión monetaria, con lo cual no hay una previsión que vamos a tener sobre la base de la firma de este acuerdo, en los términos en que sean, en los términos en que se están planteando, no tenemos una perspectiva positiva. El otro elemento que está en debate es la continuidad de la inflación y en qué magnitud. El gobierno, en realidad, aun cuando en el relato de los protagonistas, de sus principales protagonistas, manifiesta preocupación respecto a los niveles de inflación, en la práctica da la impresión que no, porque todas las medidas que están planteadas son medidas más que todo cosméticas, no hay medidas verdaderamente fuertes, verdaderamente serias que apunten a la modificación de alguna de las situaciones estructurales que impulsan la inflación desde hace años. Y en realidad lo que estamos viendo es que efectivamente probablemente el gobierno no le interese contener demasiado
los niveles de inflación por debajo del 50%, porque es un mecanismo a través del cual va subiendo los niveles de recaudación, por lo menos en el aspecto nominal. Y este ha sido un recurso que ha sido utilizado en otras etapas del gobierno kirchnerista, particularmente en el periodo en que Axel Kicillof era ministro de Economía de Cristina. Todos los años ponían en la previsión presupuestaria niveles de inflación que después eran mucho mayores. Entonces eso les permitía tener niveles de recaudación mucho mayor de lo que recaudación fiscal mucho mayor de lo previsto, y tenían ahí una masa de recursos no contemplada en el presupuesto que podían manejar a voluntad. No es muy claro si no entramos en una situación similar con una orientación que apunte en esa dirección. Lo cierto es que respecto al proceso inflacionario, por ahora solo tenemos declaraciones y solo tenemos este relato y no tenemos medidas concretas. Muchas gracias, Yuyo. Sí. Entonces, en los próximos días, como siempre decimos, cómo van evolucionando estas variables. Muchas gracias, Yuyo, como siempre. Muchas gracias. Gracias a usted. Era Isaac Yuyo Rudnick con la información económica de este domingo. ¿Dónde se puede encontrar más información, Santi? En la página del ISEPSI, en www.isepsi.org.ar, la primera con S, la segunda con C.